Bueno, empezamos a ver ya las distintas matrices elementales que luego, con las que luego construiremos las matrices ensambladas de una estructura completa. Este método, es la base del por qué utilizamos método matricial, es decir, el poder estudiar elemento a elemento una vez, calculamos su matriz de rigidez en coordenadas locales una vez y con eso ya la reutilizamos infinitas veces, tantas veces como el elemento aparezca en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, el por qué, viene aquí explicado, ¿no? Estos son ventajas, básicamente por la sistematización y la reutilización de la matriz, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que tengamos los elementos definidos uno por uno su matriz, podemos hacer un sistema, un método que nos permita resolver cualquier problema, ¿de acuerdo? De forma muy mecánica y sin tener que tener una idea feliz ni nada así, sino siempre siguiendo los pasos. Por eso precisamente se utiliza para programarlos en ordenador, ¿de acuerdo? Y luego la reutilización, es decir, utilizaremos las fórmulas de resistencia de materiales, que vienen a su vez de elasticidad, para calcular fórmulas para elementos específicos, como puede ser un arco, una barra, un cable, una placa, ¿de acuerdo? Como veremos en elementos finitos, etc. Bien, entonces el primer caso que vamos a estudiar es el de una barra biarticulada, ¿vale? Una barra biarticulada quiere decir una barra que podría ser una barra real, una viga o un cable de acero, ¿de acuerdo? Pero que en los dos extremos, que vamos a denotar siempre, esto lo haremos así como I y J, de forma genérica, es decir, eso luego será I y J serán el nudo 1, 2, 3, 4, 5, el número que le corresponda, ¿de acuerdo? Pero en toda la formulación utilizaremos IJ como el primero y segundo eje. Nodo, perdón, el primer y segundo nodo de la barra. Bien, pues en nodo I y nodo J solamente nos va a interesar los desplazamientos en dos direcciones, ¿de acuerdo? Y no nos va a importar el giro. Esa es la clave. Es decir, que la barra está articulada, puede girar, de hecho la barra puede girar en ese sentido, puede girar en este sentido, de hecho girará lo mismo a los dos, ¿de acuerdo? Si no existiría momento flexión, pero no ejerce momento, esa es la clave. El momento aquí, el momento en I vale 0 y el momento en J vale 0. Esa es la clave realmente. El giro existe, no tiene por qué ser 0, pero no me aparecerá en la formulación. Es decir, esta formulación de la barra biarticulada la utilizaré cuando el giro no me importe. Y entonces me da igual tener menos variables en mi problema a cambio de perder información. ¿Vale? Siguiente cosa muy importante en este dibujo. Fijaros en el sistema local de coordenadas. ¿Vale? Esto va a ocurrir así para todos los tipos de barras. Vamos a definir un sistema de coordenadas que empiece en el nodo I y apunte hacia el nodo J, hacia el punto J. ¿Vale? Esa línea, un vector unitario en esa línea, va a ser el eje de coordenadas local X. Y luego, en sistema dextrógiro a 90 grados, tendremos el sistema de coordenadas local Y. ¿Vale? Esto es en local. Luego tendré mi sistema de coordenadas global, X e Y, global. ¿De acuerdo? Pero en este dibujo está representado solamente en local. Por eso aparece un parámetro que es el phi de A. ¿Vale? A es el nombre de la barra, el nombre del elemento. Típicamente, pues diremos que A, el nombre es IJ. De forma que si tengo una estructura, pues por ejemplo, tengo una estructura, pues una viga, una cosa muy sencilla como esto, una viga bien potrada. ¿Vale? Simplemente esa es toda la estructura. Tengo nudo 1, nudo 2 y esta barra le voy a llamar barra 1, 2. ¿De acuerdo? Pues entonces esta barra se llamaría A es 1, 2 y el giro es el giro de la barra 1, 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. El giro, por cierto, se mide con respecto, eso va a ser siempre así, con respecto al eje X en globales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un pórtico, algo tal que así, ¿vale? Y yo defino nudo 1, nudo 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues los giros, lo que es el ángulo de cada elemento, serían de esta forma. El giro de 1, no de 1, sino el giro del primer elemento. ¿De acuerdo? Tengo que definir cuáles son mis elementos. Voy a definir que uno es el 1, 2, este el 2, 3 y este el 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces el eje X local del primer elemento iría desde el 1 hacia el 2. El del segundo desde el 2 hacia el 3.
y el del tercero desde el 3 hacia el 4. Eso sería su X local. Su X local y su X local. Y las Y serían como viene aquí dibujado, ¿vale? La I, ¿vale? Suponiendo que mi sistema de coordenadas sea el habitual, la X hacia la derecha, la Y hacia arriba, el giro de cada barra, de cada elemento, ¿de acuerdo? Para cada una de las barras sería el siguiente. Para la barra 1, 2, tendría que coger el eje X de la 1, 2 y compararlo con mi sistema X global. El sistema, un giro en sentido contrario a las agujas del reloj se considera positivo, de las agujas del reloj negativo, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería 90 grados. La barra 2, 3 coincide con el eje X, sería 0 grados, y esta barra 3, 4 menos 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el giro de la barra, y siempre utilizaremos ese criterio. Bien, pues en el caso de la barra biarticulada tenemos 4 variables por cada barra. Las 4 variables son, evidentemente, pues son 4 grados de libertad, son los desplazamientos en X y en Y, desplazamiento en X y Y. ¿De acuerdo? En cada extremo. Por ejemplo, para las fuerzas, esta notación vamos a analizarla en detalle, la primera vez que la veis, ¿vale? Es el vector de fuerzas en locales, con gorro, para el elemento A, ¿de acuerdo? Y se compone de 2 subvectores. Este vector tiene un tamaño 4 por 1, ¿vale? Tiene un bloque de vector, que es el vector de la barra A del nudo I, es decir, estas son todas las fuerzas que afectan al nudo I de la barra. Y estas de aquí son las que afectan al nodo J. Cada uno de estos bloques tiene tamaño 2 por 1. ¿Vale? Y aquí vienen desglosados los que son. Simplemente la componente X e Y y la componente X e Y. En ambos casos con gorro, ¿de acuerdo? Todos son en coordenadas locales. Si estoy hablando del vector de fuerza en locales, todas las componentes son en locales. Se refieren a este sistema girado. A este de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería, ven aquí especificado esto, ¿no? Lo que estoy hablando de la notación. Eso sería tanto para la fuerza como para los desplazamientos. Tendría un vector de desplazamientos de la barra A en locales, que es exactamente igual. Se compone de desplazamiento en X, Y de A local, desplazamiento A, Y, Y, desplazamiento en local de la XJ y desplazamiento en local de la YJ. De tamaño 4 por 1, este es un bloque y este es otro bloque. ¿De acuerdo? Bien. Aquí viene dibujado, ¿no? Los desplazamientos y las fuerzas. Las cuatro variables que tengo de cada tipo. O sea, tengo 4 grados de libertad, pero realmente tengo 8 variables, digamos. Un vector de fuerzas en local y un vector de desplazamientos en local. ¿Qué relación existe entre uno y otro? Bien, pues eso es justo lo que quiero hallar. Quiero hallar, ya hemos visto en los vídeos anteriores, que la relación entre fuerza y desplazamiento es la matriz de rigidez, ¿de acuerdo? Como estoy hablando de desplazamientos y fuerzas en locales, esta matriz le llamaré matriz de rigidez del elemento A en coordenadas locales, ¿de acuerdo? Y esta es la fundamental, digamos, porque en coordenadas locales todas las barras se comportan igual. Luego ya cuando la cambiemos de coordenadas, pues los números de la matriz cambiarán. Pero en locales todas las barras tienen la misma fórmula. Y será una fórmula que vendrá en los libros, en los formularios y podemos consultar en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguir los valores de esa matriz? Pues ya lo vimos en uno de los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entendiendo lo que significa cada una de las columnas. Si recordáis, la primera columna sería imponer un desplazamiento unitario al primer elemento y 0 al resto, y los valores de fuerza que necesite aplicar para conseguir eso es la primera columna de la matriz. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La matriz de rigidez siempre vamos a tener este sistema. ¿De acuerdo? Aquí insisto de nuevo la K del elemento A en coordenadas locales. ¿Vale? Siempre vamos a tener dividida en subbloques, en submatrices. ¿De acuerdo? Esto es súper importante para luego saber ensamblar las matrices de forma eficiente. ¿Vale? Este primer bloque de aquí tenéis que pensar como que se refieren
a las coordenadas una por una a las que afecta el nodo, ¿de acuerdo? O sea, los dos nodos de la barra. Si estamos hablando de Y, perdón, de I latina y J, ¿vale? Podéis escribir aquí XI, YI, XJ, YJ. Y aquí igual. XI, YI, XJ e YJ. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque de aquí se corresponde con las componentes de I y las componentes de I, ¿vale? Pues le llamaremos el bloque de la matriz de rigidez del elemento A y ahora ponemos dos subíndices. El primero, siempre en matemáticas, primero va la fila y luego la columna, ¿de acuerdo? Cuando programéis en MATLAB, lo mismo, siempre como sabéis, primero se pone el índice de la fila y luego la columna. Cuando programéis en C++ con la librería Eigen, igual, primero fila, luego columna. La única diferencia es que en MATLAB el primer índice es 1, en C++ es 0, pero eso ya iremos viéndolo. Aquí se le dice primero la fila I y columna I, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que viene aquí representado, ¿de acuerdo? A este bloque K, A y I es este bloque de aquí. El segundo bloque, pues estamos hablando de la primera fila y la segunda columna, I y J. Este bloque de aquí sería segunda fila, primera columna, J, I. Y el último, JJ, porque estamos en la segunda, ¿de acuerdo? Como sabéis, vimos en las propiedades de las matrices de rigidez, estos bloques que están fuera de la diagonal, este y este tienen que ser uno el traspuesto del otro, ¿de acuerdo? De forma que lo podremos explotar esto un poco para la hora de hacer cálculos, para no calcular el de aquí debajo. ¿Vale? Básicamente, esto va a ocurrir siempre, absolutamente siempre. La matriz de rigidez KJI es igual a la matriz de rigidez IJ traspuesta, siempre. ¿Vale? Sobre la diagonal, los bloques diagonales no se sabe, no, puede ser lo que sea. La única cosa es que en la diagonal normalmente nunca habrá un cero, eso sí. Bueno, pues si descomponemos esta ecuación de comportamiento de la matriz de rigidez en bloques de 4, ¿de acuerdo? Acabamos teniendo estas dos ecuaciones, en caso de que nos haga falta, ¿de acuerdo? Que nos dice que la fuerza que hay en el nodo I es esto por esto, ¿de acuerdo? Más este por este. Simplemente estoy aplicando la fórmula de multiplicar matrices, solamente que tengo bloques y vectores, ¿de acuerdo? Pero la fórmula de multiplicar es lo mismo. Esta fila por esta columna. Y esta fila por esta columna obtengo lo de aquí debajo. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo obtengo, hemos dicho, esos valores de la matriz? Pues resolviendo los distintos problemas. En el primer caso, impongo un desplazamiento hacia la derecha del primer nodo, ¿de acuerdo? Si quiero imponer un desplazamiento de unitario no pensáis que es un metro, es simplemente un tema de proporcionalidad. Es decir, un metro, desde luego, estaríamos en grandes deformaciones o imposible de conseguir, ¿no? Pero pensad que es un unitario. ¿Qué fuerzas debería hacer para mantener esa deformación? Pues bien, debería hacer una fuerza de compresión por la izquierda y de compresión por la derecha, ¿de acuerdo? De hecho, si apliqué la ecuación de resistencia de materiales, pues veréis que sale que tiene que ser la fuerza igual a EA partido por L, ¿de acuerdo? Básicamente, pues bueno, pues como sabéis, el incremento de longitud vale el axil longitud partido E por A. Si despejo la fuerza, que es el axil tiene que ser incremento de longitud EA partido por L. Incremento de longitud vale 1, me queda EA partido por L, ¿de acuerdo? Ahora, en el nodo de la izquierda, en el I, me sale la fuerza hacia la derecha. Y en el nodo J me sale hacia la izquierda. Como tengo que escribir las fuerzas en sistema local de coordenadas, recordad que la X iba desde I hasta J. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí sale positiva y aquí sale negativa. Aquí, en el nodo J, el sistema local es igual. Apunta en la misma dirección. ¿De acuerdo? No es desde J hacia I. Es desde I hacia J. Por lo tanto, me sale positivo y negativo. Por lo tanto, eso es los valores de esta fila de aquí. Fuerza horizontal positiva, fuerza horizontal negativa. Y vertical de 0. ¿De acuerdo? Vertical no necesito hacer ninguna fuerza. Siguiente caso. Una fuerza, bueno, este de aquí, que quizá es más fácil de entender. En el tercer caso, un desplazamiento hacia la derecha del nodo J. Pues lo mismo, tendría que estar aplicando una fuerza de tracción
y de tracción, de la izquierda y de la derecha, para mantener ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Este de aquí, si lo comparáis con el criterio positivo, me sale negativo, y este de aquí me sale positivo, justo al contrario que antes. Por eso este valor de aquí es positivo, pero este de aquí es positivo y este de aquí negativo, ¿vale? Y ahora los casos verticales, pues simplemente tenéis que pensar de nuevo que estamos en pequeñas deformaciones. Un pequeño desplazamiento hacia arriba de la barra, en teoría, si la barra estuviera empotrada, le provocaría una flexión, ¿de acuerdo? Y un esfuerzo cortante, pero como estamos en barra articulada, este desplazamiento hace que el alargamiento sea prácticamente nulo, de cero, ¿de acuerdo? Incremento de longitud despreciable. Y como la barra es libre de girar en las rótulas, no provoca ninguna tensión. Por lo tanto, las fuerzas son cero. Fuerza cero. Y por eso esta fila y esta fila son cero. Porque si intento levantar el primer nodo o levantar el segundo, se queda a cero. ¿De acuerdo? Este es el razonamiento, por lo tanto, por el que obtengo esta matriz. Esta matriz, os recuerdo, es la K en locales del elemento A. ¿De acuerdo? Y ya está, esa es la demostración de por qué ocurre esta fórmula. De todas formas, esta fórmula en cualquier momento podemos recurrir a un libro o a un formulario para obtenerla. ¿De acuerdo?